Dios me los bendiga, mis queridos amados del Señor. Esta preciosa tarde que Dios nos da. Estoy en vivo y a todo color desde la Ford Ranger, aquí en Orlando, Florida. Trato de no hacer videos manejando, pero a veces el tiempo no me da y me encuentro en 3 y 2. Si no hago el video manejando, puede que nunca lo haga, y pues trato de hacer el video como quiera, aunque tengo que tener mucho cuidado. Así que si no los miro a los ojos mientras hago el video, no se molesten conmigo. Estoy tratando de ser un ciudadano cuidadoso. Bueno, mi hermano, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre el tema rotura. Rotura, cuando algo se rompe, algo está roto. Y vamos a utilizar como ejemplo aquella historia de aquel hombre llamado Usa, que cuando David llevaba el arca de Dios de vuelta a la ciudad, lo llevaba en un carro nuevo, y cuando se tambaleaba el arca, Usa trató de tocarla y aguantarla, y por causa de ello Dios lo mató. Y en Primera de Crónicas 15:13, David le dice al pueblo, acordando aquel momento, David le dice al pueblo que Jehová había hecho rotura en Israel aquel día. Y la razón era que el pueblo no había hecho conforme a la ordenanza de Dios. Y por cuanto no hizo conforme a la ordenanza, pues Dios hizo rotura. Y de eso es lo que estamos hablando, rotura. Hay muchos cristianos, hermanos y hermanas queridas, que a veces sufren rotura. Algo malo les pasa mientras están sirviendo a Dios. Algo malo le viene y uno se pregunta, wow, ¿qué sucedería? Muchacho bueno, una buena hermana, gente santa, gente que ama a Dios, ¿qué pasaría que le sucedió algo tan malo? Hay veces que le sucede lo mismo, y por eso es que hago este video, porque yo no quiero que te suceda esto. Yo no quiero que nos esté sucediendo esto que nos está sucediendo a muchos hermanos que sufren rotura en su vida de parte de Dios, que es lo mismo que le pasó a Usa. Fíjate bien, esto le puede pasar a una persona buena. Usa, a mi parecer, leyendo la historia, era una persona buena, una persona que se preocupaba por las cosas de Dios. Fíjate bien que Usa estaba en medio de un culto. Los hermanos estaban gozándose, buscando la presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios con el pueblo, y ellos fueron a buscarla. Estaban buscando presencia. Y iban danzando, cantando, brincando, estaban alegres. Era un culto de fuego. Usa estaba en medio de eso, de ese avivamiento. Él estaba gozoso. Y no solamente estaba gozoso, pero Usa era uno de esos buenos hermanitos que siempre está pendiente que nada malo suceda. Y él estaba pendiente que nada malo le sucediera al arca de Dios. Quién sabe, había muchos otros hermanitos allí que ni estaban ni pensando que el arca podía sufrir algún peligro. Pero Usa era uno de esos hermanitos buenos que no solamente se goza en el culto, pero que está pendiente que nada malo suceda. Y Usa velaba el arca. Y cuando él vio que el arca se podía caer, porque se tambaleaba en el carro nuevo en la cual lo llevaban, él extendió su mano y la tocó. Y por extender su mano para evitar algo malo, Dios lo mató. Dios no juega, mi hermano. A veces nosotros pensaríamos como que, guau, pero él no se merecía eso, no hizo nada malo. El problema es, mi hermano, que Dios tenía unas ordenanzas, unas reglas, unos estatutos, unas leyes, que esa arca nadie la podía tocar.
ni los sacerdotes podían estar tocando eso. Había que cargarla con unos palos que iban a través de unos anillos para que las manos de nadie tocara eso. Y cualquiera que quebrante ese mandamiento está haciendo algo malo, bien malo, en contra del mismo Dios. Porque Dios y la palabra son uno. Dios es la palabra y la palabra es Dios. La palabra nos deja saber quién es Dios, cómo Él piensa, cómo Él se siente, qué le gusta, qué no le gusta. Básicamente esa palabra es una imagen de quién es Dios. Y cada vez que alguien quebranta esa palabra, está quebrantando a Dios. De hecho, cada vez que alguien hace una rotura contra Dios o contra la palabra, está haciendo una rotura contra Dios. Y ahí es que viene la ley. Porque en Levíticos hay un verso famosísimo que todos conocemos, lo hemos escuchado, que dice: ojo por ojo, diente por diente. En otras palabras, lo que tú le hagas malo a una persona, tú te mereces que te lo hagan la misma cosa a ti. Pero ese versículo, por lo menos en la versión antigua de Reina Valera, 1909, lee de la siguiente manera y dice: rotura por rotura, ojo por ojo y diente por diente. Fíjate que la primera parte es rotura por rotura. Y David allá en primero o segunda de Crónicas dice, primera de Crónicas 15:13 creo que es, dice que Jehová hizo rotura en Israel. Y en Levítico dice que él, su ley, porque su palabra es él, su ley es él. Él dice rotura por rotura. Esa es la manera que Dios piensa. Para que Dios le haga rotura a alguien le tuvo que haber hecho rotura a él. Usa le hizo rotura a Dios aquel día. Y tuvo que sufrir rotura. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y hay muchos cristianos que hoy en día, y siempre ha sido así, sufren rotura. Y lo que me da pena es que muchos de ellos son gente buena. Son como Usa. Usa quería hacer algo bueno. Usa se preocupó por el bienestar del arca. Y así también hay hermanos que se preocupan por la obra de Dios. Se preocupan por el servicio a Dios. Se preocupan por el ministerio. Se preocupan por la iglesia. Muchas cosas buenas. Entonces, en su preocupación, pues ellos tratan de meter la mano. Ay. Eso fue lo que hizo Usa. Ten cuidado. Tratan de meter la mano para tocar las cosas de Dios. Porque ellos ven que algo está mal y ellos quieren meter la mano. No metas la mano en lo que Dios no te ha llamado. Y mucho menos metas la mano contrario a la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que se ponen a hacer cosas en la obra de Dios que Dios no los ha mandado. No tienen llamado de Dios. En esa área que están ejerciendo las cosas, Dios no los ha llamado ni les ha dicho: pon tu mano sobre ese arado. Para tú poner la mano sobre el arado, tienes que ser llamado a lo que estás haciendo. Por ejemplo, si estás predicando, asegúrate que Dios te mandó. Y además de eso, asegúrate que tú cualificas para el ministerio que estás ejerciendo en la obra de Dios. Porque aunque sea bueno lo que tú quisiste hacer, como dice Pablo a Timoteo, el que desea obispado, buena cosa desea. Aunque sea bueno, hay unos requisitos. Los ministros tienen muchos requisitos que tienen que ellos primero cualificar. Fíjate que uno de los requisitos para los ministros es que no puede ser neófito. Neófito, eso es un novato, eso es alguien que no tiene mucha experiencia. Alguien que no, básicamente no tiene mucha experiencia. Y la Biblia dice que si tú te metes siendo neófito, sin tener mucho conocimiento, te pones a predicar sin tener conocimiento de la palabra,
te pones a ministrar sin tener revelación de Dios cómo ministrar, tú te estás metiendo en aguas calientes. Porque Pablo dice que no sea neófito para que no caiga en el lazo del diablo. O sea, para que no haya rotura en tu vida. Porque si tú te metes a hacer algo, aunque sea para Dios, pero si estás quebrantando la palabra de Dios, tú estás haciendo rotura contra la palabra. Y la palabra dice rotura por rotura. Dios va a tener que mandar una rotura a tu vida. ¿Y cómo lo hace? Te manda el diablo encima. Y el diablo te hace rotura. Pero lo envió Dios. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra. Y algunos dirán, sí, pero esa es la ley. Acuérdate que la ley es para el transgresor. Cualquiera que no anda en el espíritu está quebrantando la palabra. Y el que quebranta la palabra es un transgresor. Y al transgresor se le aplica la ley. ¡Ay, papá! Rotura por rotura. Ojo por ojo. Diente por diente. Y de igual manera, mi hermano, hay muchas otras cosas en la Biblia. No te pongas a veces uno queriendo ayudar a alguien, uno le echa perlas a los cerdos. Y Jesús dijo que no hagas eso. Si tú haces eso, estás quebrantando la palabra de Dios y te puede venir una rotura. Hay veces que uno se pone a ayudar a gente que Dios nos dice, sepárate de ellos. Fíjate bien. Hay gente que Dios nos dice, sepárate de ellos. Entonces, si tú, por sentimientos humanos, no te separas y te unes a ellos, vas a sufrir rotura en tu vida. Algo malo te va a pasar. Hubieron personas en 1 Corintios que ellos vivían en fornicación, y tal fornicación que ni aún se oye entre los gentiles. Y Pablo les dice a los corintios, yo os he escrito que no juntéis con nadie que dice que es hermano, que es creyente y a la misma vez fornicario, es adúltero, es avaro y muchas otras cosas. No os juntéis con ellos, ni aún os sentéis a comer a la mesa con ellos. No lo haga. Y a veces nosotros por sentimiento nos juntamos con esas personas, quebrantando, haciendo rotura contra la palabra. ¿Sabes qué puede pasar? Dios puede mandar rotura a tu vida. ¿Tú te acuerdas que en 1 Corintios capítulo 10, Pablo sigue diciendo que habían algunos entre ellos que estaban enfermos y otros aún dormían por haber comido indignamente? Rotura, enfermos y muertos por estar haciendo algo para Dios, en la obra de Dios, pero a la misma vez contrario a la palabra de Dios. Eso le pasó a Usa y yo no quiero que le pase a mis hermanos, porque está pasando mucho. Y yo no digo que todo el que esté enfermo o el que se muera, eso es lo que está pasando, más nunca, mi hermano. Pero es una de las cosas que sufren los cristianos simplemente por no entender estas cosas. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Talado, mi hermano, talado, eso es una rotura. La versión del 60 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Son un poquito más blanditos. Yo prefiero la versión antigua, fue talado. Porque eso es como que alguien cogió un machete y ¡fa! Te cortó. O sea, para que alguien te corte tiene que haber una razón. La razón es la rotura que uno hace. Allí en Oseas capítulo 4, Dios acusa al pueblo de haber olvidado, desechado la ley. Y ellos quisieron seguir sirviendo a Dios, pero a su propia manera, quebrantando y haciendo rotura contra la palabra de Dios. No caigas en una rotura, mi hermano. No dejes que te pase como a Usa. A lo mejor tú eres una persona buena, con buenas intenciones, pero eso no es suficiente en el evangelio. Hay que hacer todo conforme al modelo que Dios ha mostrado, y eso está en la palabra. No se puede hacer otra cosa. Muchos están enfermos, muchos sufren accidentes,
Muchos terminan en el mundo, se descarrían, y a veces la gente dice, se descarrió porque quería, porque quiere pecado, y tú no sabes que a lo mejor eso está sucediendo por una ignorancia. Cometió un pecado, se fue en contra de la palabra de Dios, dijo algún disparate en contra de Dios, y ahora está sufriendo una rotura. Escudriñemos las escrituras, sometámonos a la escritura. Esa es la verdadera humildad. Cuando uno es humilde, uno se somete a lo que Dios dice. Uno no lo cuestiona ni lo porfía. Para que no nos pase como a Usa, que no nos pase una rotura. Dios no se complace en la destrucción de nadie, del impío ni de nadie. Pero Él tiene unas leyes. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si sembramos rotura, rotura cosecharemos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y en el nombre de Jesús, a Dios sea toda la gloria.